Durante miles de años, prácticamente todos los seres humanos han creído en algo que no podían ver, tocar o medir, pero cuya presencia sentían de algún modo. Han creído en dioses, en espíritus o en fuerzas invisibles que habitaban el cielo, los ríos, los bosques y las montañas. Han creído en voluntades ocultas, capaces de provocar tormentas, de enviar enfermedades o de decidir la suerte de las cosechas y el destino de los hombres. Si miramos la historia con perspectiva, veremos que sobre esa idea se han construido civilizaciones enteras. Las pirámides de Egipto son el ejemplo perfecto de ello, la materialización de una creencia en la vida después de la muerte. Las catedrales góticas de Europa, que durante siglos fueron los edificios más altos construidos por el ser humano, se elevan hacia el cielo como si intentasen tocar el más allá. Y si retrocedemos aún más en el tiempo, hasta sociedades que ni siquiera conocían la escritura, nos encontramos con chamanes, enterramientos ceremoniales, objetos sagrados y todo tipo de rituales. En prácticamente todos los lugares del planeta y en casi todos los momentos de la historia, los seres humanos han creído que existe algo por encima de ellos. En cambio, estamos acostumbrados a discutir si Dios existe o no, pero durante la mayor parte de la historia humana esa discusión ni siquiera tenía sentido. La existencia de lo sagrado no se cuestionaba en absoluto, simplemente formaba parte de la forma en que las personas entendían el mundo. De hecho, el ateísmo es un fenómeno muy reciente, porque durante decenas de miles de años, creer en algo por encima de nosotros fue la norma. Y eso nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué el ser humano cree en Dios? ¿Por qué tantas culturas, separadas por miles de kilómetros y por miles de años de historia, han desarrollado ideas sorprendentemente parecidas sobre el más allá? Maybe God is just the sound of now wanting to fall down. Maybe faith is just a hand reaching out to understand. Podríamos pensar que se trata simplemente de un error intelectual propio de sociedades antiguas que no conocían la ciencia. Pero esa explicación resulta demasiado simple, porque incluso hoy, en sociedades tecnológicas y científicas como la nuestra, la religión sigue teniendo una enorme influencia sobre millones de personas. Y eso nos dice que cuesta bastante separar la idea de Dios del ser humano, lo que implica que tal vez ni uno ni otro puedan vivir separados. Pero ¿cuál de ellos fue primero? ¿Fue Dios el que creó al hombre o ha sido el hombre el que ha creado a Dios? 15,000 years the same, different gods but same old flame. Even now we still believe in something we can't quite see.
Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado religioso de las ondas. Las religiones han acompañado al ser humano desde el principio de nuestra historia. Han dado forma a prácticamente todas las civilizaciones que conocemos. Han inspirado algunas de las obras de arte más extraordinarias que ha producido la humanidad. Ha influido en leyes, en costumbres, en culturas enteras. Pero también ha provocado guerras, conflictos, debates y preguntas que todavía hoy siguen abiertas. En este episodio vamos a abordar una de esas preguntas. Una pregunta fascinante y profundamente humana. ¿Por qué creemos? ¿Es la religión una revelación que viene de fuera? ¿O es algo que nace dentro de nosotros? Hoy vamos a intentar entender qué es realmente la religión y qué nos dice sobre el funcionamiento de nuestra propia mente. Durante la mayor parte de la historia humana no existían libros, filosofía, laboratorios, telescopios apuntando al cielo, ni teorías físicas intentando explicar cómo nació el universo. El ser humano vivía en un mundo inmenso y misterioso que resultaba en gran parte incomprensible. Un mundo rodeado de fenómenos que aparecían y desaparecían sin previo aviso y que desde su perspectiva respondían a una lógica que se le escapaba por completo. Sin embargo, incluso en esas épocas remotas, mucho antes de que existiesen las primeras ciudades o los primeros sistemas de escritura, nos encontramos señales muy claras de algo que surge una y otra vez en distintos lugares del planeta: la idea de lo sagrado. Los arqueólogos han descubierto, por ejemplo, enterramientos humanos que tienen más de 100.000 años de antigüedad. Y lo interesante no es solo que esos cuerpos fueran enterrados, sino cómo lo eran. En algunos casos aparecen colocados cuidadosamente, rodeados de objetos, de herramientas, de pigmentos o de flores fosilizadas. Y esto indica que aquellas personas no veían la muerte simplemente como el final biológico de un organismo, sino como algo más complejo, como un tránsito, como el comienzo de otra forma de existencia. Incluso en sociedades prehistóricas, muchísimo antes de que existieran templos o sacerdotes, ya encontramos indicios de que el ser humano pensaba que había algo más allá de la vida. En muchas cuevas de distintas partes del mundo se han encontrado también pinturas rupestres que representan animales formando parte de algún tipo de acto mágico o ceremonial que podría estar relacionado con la caza o con las fuerzas de la naturaleza. Mucho antes de que el ser humano desarrollase sistemas filosóficos o explicaciones científicas, ya había comenzado a percibir el mundo como un lugar cargado de significado, en el que ciertas cosas como la muerte, el cielo, la naturaleza o el destino parecían pertenecer a un ámbito distinto que escapaba de lo cotidiano. Y si uno imagina cómo debía ser el mundo para aquellos primeros seres humanos, resulta fácil entender por qué. Vivían en un universo lleno de fenómenos que no podían explicar, tormentas que aparecían de repente y sacudían el cielo con rayos y truenos, enfermedades que surgían sin motivo aparente y podían acabar con una persona en pocos días, sequías que destruían cosechas, animales peligrosos acechando en la oscuridad y, por supuesto, la experiencia más desconcertante de todas, la muerte. Una persona estaba viva un día, hablaba, caminaba, reía, y al día siguiente dejaba de hacerlo. Su cuerpo seguía allí, pero algo esencial había desaparecido. Hoy también morimos de un día para otro, pero creemos entender más o menos por qué ocurre. Sabemos que el corazón deja de latir, que el cerebro deja de funcionar y que los órganos colapsan. Tenemos una explicación biológica de la muerte, pero para aquellos primeros seres humanos, la biología era algo completamente desconocido. Lo único que podían ver era cómo el cuerpo seguía allí, con el mismo rostro, con las mismas manos, pero lo que hacía que esa persona hablase, pensase o sonriese, había desaparecido.
desaparecido, algo se había ido, y la pregunta inevitable era ¿qué es ese algo? En ausencia de conocimientos científicos, los seres humanos empezaron a buscar explicaciones en otra dirección. Si el mundo parecía moverse por fuerzas que no podían verse, tal vez detrás de esos fenómenos existían voluntades invisibles, espíritus, dioses, presencias. Así empezó a tomar forma algo que podríamos llamar la primera gran explicación del universo. Mucho antes de que existiese la ciencia, la religión ya ofrecía un marco completo para entender el mundo. Explicaba por qué llovía, por qué enfermábamos, por qué moríamos y qué podía ocurrir después. En cierto sentido, podríamos decir que la religión fue la primera gran teoría que el ser humano elaboró para intentar comprender el universo que lo rodea. Pero el porqué de esto va más allá de un intento por dar respuesta a las preguntas que no la tienen. Tanto es así que podríamos decir que las religiones nacen de nuestra propia biología, porque el cerebro humano está programado para creer. Before we carved a word in stone, before we named the stars our own, we buried bones beneath the ground, and felt a silence all around. The sky would burn, the rivers rise. El cerebro humano posee una característica muy peculiar. Está extraordinariamente preparado para detectar intenciones. No solo percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor, también intentamos averiguar quién o qué está detrás de lo que ocurre. Imaginemos por un momento a uno de nuestros antepasados caminando por la sabana africana hace decenas de miles de años. De repente, un arbusto se mueve. En ese instante su cerebro tiene que tomar una decisión extremadamente rápida. Puede pensar que el arbusto se ha movido por el viento o pensar que detrás hay un león. Ahora bien, desde el punto de vista evolutivo, equivocarse en una dirección tenía consecuencias muy distintas que equivocarse en la otra. Si asumía que había un depredador y en realidad no lo había, lo peor que podía ocurrir era un susto innecesario, pero si asumía que no había nada y en realidad sí había un león, entonces el error podía suponer la muerte. Por eso, a lo largo de la evolución, nuestro cerebro parece haberse especializado en lo que algunos científicos llaman detección hiperactiva de agentes. Una tendencia a percibir voluntades, presencias o intenciones, incluso cuando no estamos seguros de que existan. Ese mecanismo fue muy útil para sobrevivir en un mundo lleno de peligros, pero algunos investigadores creen que pudo tener también una consecuencia inesperada. Al intentar explicar fenómenos naturales como una tormenta, una enfermedad o una sequía, el cerebro humano habría aprendido a aplicar un patrón que trasladaría después al pensamiento. Una forma de razonar: si algo ocurre, debe haber alguien detrás. Si el trueno sacude el cielo, es porque alguien lo provoca. Si una epidemia aparece de repente, es porque una voluntad invisible está actuando. Si la suerte cambia de forma inexplicable, es porque existen fuerzas que influyen en nuestro destino. Poco a poco, ese mismo mecanismo mental que nos ayudó a sobrevivir en la sabana acabó alimentando una de las ideas más poderosas de la historia humana: la idea de que detrás del mundo visible existen agentes invisibles. Espíritus, dioses, presencias que influyen por encima de nosotros en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. A partir de aquí aparece lo que los antropólogos llaman el pensamiento mágico. La idea de que ciertos gestos, palabras, objetos o rituales pueden influir de alguna manera en esas fuerzas invisibles que gobiernan el mundo. Si el trueno lo ha provocado a alguien, quizás se le puede apaciguar. Si una enfermedad es causada por un espíritu, quizá se le puede expulsar. Si la caza depende de la voluntad de la naturaleza, tal vez
podamos favorecerla con ciertos rituales. Así es como nacen muchos de los primeros comportamientos religiosos del mundo. Danzas, ofrendas, amuletos, sacrificios, ceremonias destinadas a influir en aquello que no se puede ver, pero que tiene un gran poder sobre nosotros. Desde nuestra perspectiva moderna, puede parecer superstición, una forma primitiva de entender el mundo propia de sociedades que no conocían la ciencia. Pero lo interesante es que el pensamiento mágico no es algo exclusivo del pasado. En realidad, sigue muy presente entre nosotros, porque el pensamiento mágico es algo muy humano que aparece cuando alguien lleva un amuleto pensando que le dará buena suerte. Cuando evitamos el número 13 porque algo malo podría pasar, cuando muchas personas prefieren no pasar por debajo de una escalera o cuando ciertos deportistas repiten exactamente el mismo gesto antes de un partido porque creen que así aumentan sus posibilidades de ganar. En el fondo seguimos siendo los mismos que hace miles de años. Somos en esencia idénticos a ellos. Habitamos el mismo cerebro, nos encogen los mismos miedos, nos limitan los mismos sesgos y funcionamos mediante los mismos mecanismos psicológicos. La diferencia principal entre nosotros y ellos es que nosotros tenemos unos conocimientos que ellos no tenían. Nosotros podemos recurrir a explicaciones científicas para iluminar muchas de las oscuridades del mundo, pero la estructura profunda de nuestra mente sigue siendo idéntica. Creamos los mismos monstruos que ellos e intentamos apaciguarlos con rituales que racionalmente no tienen ningún sentido. Sabemos, si lo pensamos con calma, que una pulsera o un collar, que un amuleto no cambia nada, no cambian la realidad, no alteran las probabilidades de nada, pero da igual, porque una parte de nuestro cerebro sigue funcionando igual que lo hacía hace decenas de miles de años, buscando patrones e investigando conexiones invisibles con las que obtener pequeñas formas de influir en el azar. El pensamiento mágico no es un error del pasado, es una tendencia de nuestra mente, una forma de intentar sentir que tenemos el control en un mundo lleno de incertidumbre, porque el cerebro humano no soporta la incertidumbre. La religión no surge porque nuestros antepasados fueran ingenuos o simplemente porque no conocieran la ciencia. Surge en gran medida porque el cerebro humano funciona de una manera muy concreta y nosotros seguimos teniendo exactamente el mismo cerebro que ellos. Desde el punto de vista evolutivo, nuestro cerebro no ha cambiado prácticamente nada en los últimos 100.000 años. El cerebro que utilizamos hoy para programar ordenadores, construir telescopios o desarrollar teorías físicas es, en esencia, el mismo cerebro que utilizaban aquellos humanos que caminaban por la sabana africana para escapar de sus depredadores. La neurociencia ha mostrado que el cerebro humano está constantemente intentando predecir lo que va a ocurrir. De hecho, buena parte de su funcionamiento consiste precisamente en eso, en anticiparse al mundo, en construir modelos de la realidad que nos permitan movernos por ella con cierta seguridad. Cuando comprendemos lo que ocurre a nuestro alrededor, el cerebro se siente cómodo, pero cuando no lo comprende, aparece una grave sensación de inquietud. La incertidumbre activa sistemas neuronales muy relacionados con el estrés y la ansiedad. Regiones como la amígdala, implicada en la detección de amenazas, se activan con más intensidad cuando el cerebro no puede predecir lo que está pasando o lo que puede ocurrir a continuación. No saber qué ocurre o no saber por qué ocurre genera una tensión psicológica muy real. Por eso el cerebro tiende a buscar explicaciones incluso cuando no las tiene, porque prefiere una explicación imperfecta antes que no tener ninguna explicación. En un mundo lleno de fenómenos imprevisibles, de
tormentas, enfermedades, sequías, de muerte. Las explicaciones religiosas reducían la incertidumbre, convertían un universo caótico en un universo comprensible, gobernado por dioses o por fuerzas que al menos en teoría podían ser comprendidas, apaciguadas o influenciadas. La religión no solo ofrecía consuelo espiritual, también ofrecía algo que el cerebro humano necesita, una sensación de orden en medio del caos. Pero a pesar de esto, la religión no solo sirve para explicar el mundo, no aparece únicamente para responder a las grandes preguntas. Cumple también otra función muy importante, quizá la más práctica de todas, la de organizar a los seres humanos en distintas comunidades. El ser humano no es un animal solitario. Desde el principio de nuestra historia hemos vivido en grupos, y vivir en grupo tiene enormes ventajas. Permite cooperar, compartir recursos, defenderse de amenazas y cuidar unos de otros. Pero también plantea un problema evidente: ¿cómo se mantiene unido un grupo? ¿Cómo se consigue que decenas o cientos de personas sigan las mismas normas y confíen entre sí? Ahí es donde la religión desempeña un papel fundamental. Las religiones crean identidad, definen quién pertenece al grupo y quién se queda fuera. Establecen qué comportamientos son aceptables y cuáles no lo son. Y al hacerlo generan un marco común que permite que muchas personas distintas, que de otra manera nunca se hubieran relacionado entre sí, se reconozcan como parte de una misma comunidad. Porque las creencias compartidas funcionan como una especie de lenguaje común. Si dos personas creen en los mismos dioses, participan en los mismos rituales y respetan las mismas normas, es mucho más fácil que confíen la una en la otra. Por eso casi todas las religiones desarrollan símbolos, rituales y prácticas colectivas, ceremonias, fiestas, oraciones, peregrinaciones. Todas esas actividades tienen una función espiritual, pero también tienen una función social, reafirman constantemente la pertenencia al grupo. La religión funciona como un pegamento social, une a las personas alrededor de una identidad colectiva y, como suele ocurrir con cualquier identidad fuerte, también establece una frontera, porque al mismo tiempo que define quiénes somos nosotros, también señala quiénes son ellos. Y esa distinción, a lo largo de la historia, ha tenido consecuencias enormes. Cuando una creencia compartida consigue unir a muchas personas bajo una misma identidad, ocurre algo inevitable. Esa creencia empieza a tener también un enorme poder político, porque la religión no solo organiza comunidades pequeñas, a lo largo de la historia ha servido para organizar imperios gigantescos. Y cuando millones de personas creen en el mismo Dios, respetan las mismas normas sagradas y participan en los mismos rituales, se crea una base de cohesión muy poderosa. Mucho más poderosa en muchos casos que cualquier ley escrita o cualquier sistema administrativo. It was the end of a quiet day. The moon was pale and low, and something cold was in your smile that I didn't want to know. When I thought you spoke to me, those little black lights. Un ejemplo muy claro de esto lo encontramos en el Imperio Romano. Durante sus primeros siglos, el cristianismo fue una religión marginal, perseguida por el poder. Pero todo cambió en el siglo IV, cuando el emperador Constantino decidió legalizarla y poco a poco convertirla en una de las columnas ideológicas del imperio. A partir de ese instante, la religión cristiana pasó de ser un movimiento minoritario a convertirse en uno de los elementos que ayudaban a dar cohesión a un territorio enorme y extremadamente diverso. Algo parecido ocurrió siglos después con el Islam.
Tras la muerte de Mahoma, el Islam se expandió como religión y como estructura política. Los califatos islámicos unieron vastísimos territorios bajo una misma fe, una misma ley religiosa y una misma identidad cultural que atravesaba continentes enteros. Y si miramos la historia europea durante la Edad Media, nos encontramos con las monarquías legitimadas por Dios, reyes que no gobernaban por su poder militar o por su riqueza, sino porque afirmaban hacerlo en nombre de una voluntad divina. Su autoridad no procedía de la espada o de la herencia dinástica, sino de algo mucho más difícil de cuestionar: el propio Dios. Y eso, naturalmente, era una estrategia política extraordinariamente eficaz, porque si el poder de un rey procede de Dios, oponerse al rey supone oponerse a Dios. La obediencia se convertía en una obligación moral. Sobre esa idea se sostuvieron durante siglos las estructuras políticas más estables y poderosas de la historia europea. La fe servía para dar cohesión a los pueblos y construir identidades comunes, pero también servía para sostener estructuras de poder y justificar conflictos entre aquellos que creían estar defendiendo verdades absolutas. ¿Quién no ha oído hablar de las cruzadas? En el año 1095, durante el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II le pidió a los cristianos de Europa que tomaran las armas para recuperar Jerusalén y otros territorios considerados sagrados que se encontraban bajo dominio musulmán. Pero lo interesante de aquel llamamiento fue la forma en que se presentó. No se trataba simplemente de una guerra, se trataba de una misión religiosa. Y a quienes participaran se les prometía algo extraordinario: el perdón de sus pecados. Durante casi 2 siglos, distintas expediciones militares se dirigieron hacia Tierra Santa impulsadas por una mezcla explosiva de fe, política, ambición y violencia. Las cruzadas son el ejemplo perfecto de hasta qué punto la religión puede movilizar a sociedades enteras y unir a pueblos distintos bajo una misma causa. Pero también es el ejemplo de cómo puede convertir los conflictos bélicos en algo mucho más absoluto, en una guerra sagrada en la que el enemigo se opone directamente a la voluntad de Dios. Y aquí conviene hacer una pequeña reflexión, para que no caigamos en una conclusión demasiado fácil. Muchas veces tendemos a pensar que este tipo de fanatismo del que estamos hablando pertenece únicamente al ámbito religioso, como si la religión fuese la única responsable de este tipo de enfrentamientos. Se suele decir, por ejemplo, que la culpa de las cruzadas fue del cristianismo, pero en realidad lo que vemos en esos episodios es cómo los seres humanos pueden utilizar una creencia religiosa en este caso, para convertirla en una bandera identitaria que justifique sus propios intereses. Si observamos con atención el mundo actual, veremos que el mecanismo al que nos enfrentamos es exactamente el mismo, solo que hoy en día se aplica a otros ámbitos. Hoy no suele lucharse en nombre de Dios, pero se lucha en nombre de ideologías, naciones o partidos políticos que muchas personas defienden como antes se defendían las verdades religiosas. Hoy muchas personas viven la política de una forma muy parecida a la que antes se vivía la religión. El partido al que votas puede convertirse en una parte central de tu identidad personal, en algo que define quiénes somos y quiénes son los otros, los nuestros y los de enfrente, los de izquierdas y los de derechas. Cuando eso ocurre, el adversario político ya no es alguien que piensa distinto, es un enemigo moral, es alguien que está equivocado y que amenaza aquello que nosotros creemos, todo lo que hemos construido. Antes, el otro creía en otro Dios. Hoy, el otro cree en otro partido político o en otra visión del mundo, pero tanto antes como ahora, el mecanismo psicológico es el mismo.
Por tanto, el problema no es la religión en sí. El problema es profundamente humano. Es nuestra tendencia a convertir nuestras creencias, sean religiosas, políticas o ideológicas, en nuestra propia identidad. Es nuestra tendencia a defenderlas, en muchos casos, hasta las últimas consecuencias. Hoy muchos de nosotros seguimos librando pequeñas cruzadas, pero en escenarios mucho más domésticos. Ya no marchamos hacia Jerusalén con una espada en la mano, pero a veces nos encontramos combatiendo en el salón de nuestra propia casa, en una comida familiar, cuando aparece ese familiar que vota al partido contrario y casi sin darnos cuenta, la conversación empieza a tensarse. Todos hemos visto alguna escena así, una discusión política que empieza de forma tranquila y que poco a poco va subiendo de tono hasta convertir la conversación en un pequeño campo de batalla. Y precisamente para evitar ese tipo de situaciones, mucha gente prefiere no hablar nunca de política, apartarla de las conversaciones como si ignorarla fuera la solución. Pero evitar la política no resuelve realmente el problema, porque el problema no es la política en sí, ni siquiera las ideas. El problema consiste en que convertimos las ideas en identidad. Pero la realidad es que las ideas pueden cambiar, evolucionar y corregirse. Lo que hoy pensamos de una manera, mañana podemos pensarlo de otra si encontramos mejores argumentos o si comprendemos mejor la realidad. El mundo, al fin y al cabo, está lleno de matices, y cuando olvidamos esos matices y reducimos todo a bandos enfrentados, los nuestros y los otros, empezamos a repetir exactamente el mismo mecanismo psicológico que ha alimentado tantos conflictos a lo largo de la historia. Sin religión esta vez, pero con la misma humanidad. Comprender eso puede ser el primer paso para discutir de otra manera y recordar que detrás de cada idea, incluso de las ideas con las que no estamos de acuerdo, sigue habiendo siempre otro ser humano. Pero si la religión ha acompañado al ser humano durante miles de años, no es solo por lo que hemos visto hasta ahora, también lo ha hecho porque ofrece algo que necesitamos todos: consuelo. La religión intenta responder a algunas de las preguntas más difíciles que podemos hacernos, preguntas profundamente emocionales. ¿Por qué existimos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿O qué ocurre cuando morimos? La ciencia puede explicar muchas cosas extraordinarias sobre el funcionamiento del mundo. Puede decirnos cómo nacen las estrellas, cómo evoluciona la vida o cómo funciona el cerebro. Pero hay preguntas que pertenecen a otro ámbito. Preguntas relacionadas con el significado de nuestra existencia, con el dolor, con la pérdida, con la esperanza. Ahí es donde la religión se ha movido mejor a lo largo de la historia. Porque aparte de normas, las religiones nos ofrecen narrativas que dan sentido a la vida humana. Historias en las que el sufrimiento puede tener un propósito y en las que la muerte no es el final. Historias en las que el universo, de algún modo, tiene un orden completo que va más allá del caos aparente. Por eso, la religión no solo ha sido una forma de comprender el mundo, también ha sido una forma de soportarlo. Ese consuelo suele tomar forma a través de historias sobre el origen del mundo y sobre el lugar que ocupamos dentro de él. Relatos que intentan explicar cómo empezó todo. En la tradición judeocristiana, por ejemplo, el universo comienza con un acto de creación divina. En el libro del Génesis, Dios crea el cielo, la tierra, la luz, los animales y finalmente al ser humano, que aparece como una criatura especial dentro de ese orden. Por tanto, la existencia no es fruto del azar, forma parte de un plan. En el hinduismo encontramos algo muy distinto pero igualmente fascinante. El universo no tiene un único comienzo definitivo. Surge, se expande, desaparece y vuelve a surgir en ciclos inmensos que se repiten una y otra vez. En algunos relatos, el cosmos nace de un huevo cósmico. En otros, del sueño del dios Vishnu flotando sobre el océano primordial.
En el budismo, en cambio, la cuestión del origen del universo no ocupa el centro de la enseñanza. Lo importante no es tanto cómo empezó todo, sino por qué existe el sufrimiento y cómo liberarse de él. El foco no está en la creación del mundo, sino en la experiencia humana dentro de ese mundo. En el Islam encontramos una visión muy cercana a la tradición bíblica. Un Dios único crea el universo con una intención clara y establece un orden moral que los seres humanos deben seguir. La existencia forma parte de un designio divino y la vida terrenal es una etapa dentro de una historia mucho más larga que culmina en el juicio final. Y si ampliamos aún más la mirada, encontramos cosmogonías extraordinarias en culturas de todo el planeta. En la mitología nórdica, el mundo surge del cuerpo de un gigante primordial. En muchas tradiciones indígenas americanas, el universo nace de una oscuridad inicial o de la acción de espíritus creadores que moldean la Tierra y a los seres humanos. Todas estas historias son muy distintas entre sí, pero tienen algo en común. Intentan responder a las mismas preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué lugar ocupamos dentro del universo? Aunque hoy dispongamos de modelos científicos como el Big Bang o la teoría de la evolución para explicar muchos aspectos del origen del cosmos y de la vida, las preguntas más profundas, esas que tienen que ver con el sentido de nuestra existencia, siguen sin tener respuesta. Por tanto, siguen estando para muchas personas en el territorio de la religión, un territorio en el que surge otra pregunta, una que filósofos, teólogos y creyentes llevan planteándose durante miles de años y que sigue sin tener respuesta. Lo que se conoce como el problema del mal. Muy sencillo de formular, pero extremadamente difícil de resolver. Si existe un Dios que es bueno y además es todopoderoso, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existen las enfermedades, las guerras o las catástrofes naturales? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué tantas personas inocentes sufren tragedias que no tienen ningún sentido? Si Dios quiere evitar ese sufrimiento, pero no puede hacerlo, entonces es que no es todopoderoso. Y si puede evitarlo, pero no quiere hacerlo, ¿dónde queda su bondad? Pero ¿y si puede evitarlo y además quiere hacerlo? Entonces, ¿por qué existe el mal? Este dilema ya fue formulado de manera muy clara hace más de 2000 años por el filósofo griego Epicuro. Desde entonces ha acompañado a prácticamente todas las grandes tradiciones religiosas. A lo largo de la historia se han propuesto muchas respuestas. Algunas religiones sostienen que el sufrimiento forma parte de un plan que los seres humanos no podemos comprender completamente. Otras lo explican apelando al libre albedrío, diciendo que Dios habría creado a los seres humanos libres y que esa libertad incluye también la posibilidad de hacer el mal. En algunas tradiciones orientales, el sufrimiento se interpreta como consecuencia de las acciones pasadas dentro del ciclo del karma. Todas estas respuestas intentan reconciliar dos ideas que parecen no llevarse bastante bien: la existencia de un Dios bueno y la realidad evidente del sufrimiento. Ninguna tradición ha logrado resolver este dilema de una manera que cierre completamente la cuestión. El problema del mal sigue siendo uno de los grandes desafíos filosóficos para las religiones y también es una de las preguntas más profundas que puede hacerse cualquier ser humano cuando observa el mundo que le rodea. Cuando uno se enfrenta de verdad al problema del mal, cuando lo piensa con calma y sin esquivarlo, deja de creer en los relatos tranquilizadores. Ya no basta con decir que todo forma parte de un plan. El sufrimiento del mundo introduce una inmensa grieta en esas explicaciones. Y en esa grieta es donde algunas personas empiezan a mirar la religión de otra manera, a verla como una historia que nos ayuda a dormir tranquilos, como esos cuentos que se cuentan a los niños antes de apagar la luz para que no tengan miedo a la oscuridad. Un relato reconfortante que da sentido al mundo mientras no lo examinemos demasiado de cerca. Cuando uno empieza a pensarlo con calma, cuando analiza esas respuestas con mirada crítica, empiezan a aparecer los puntos débiles y las contradicciones, y en ese momento la religión empieza a convertirse en un terreno donde conviven la fe, la duda, el consuelo y también la incertidumbre.
Pero este no es el único punto débil que surge cuando se analiza la religión desde una perspectiva crítica. Y yo, personalmente, tampoco lo considero un argumento definitivo, porque, al fin y al cabo, un creyente siempre puede responder que el sufrimiento forma parte de un plan que no alcanzamos a entender del todo, o incluso podría decirnos que la existencia necesita cierto grado de dificultad para tener sentido. Algo que, si lo pensamos con una metáfora bastante sencilla, tiene cierta coherencia, porque un mundo en el que todo fuese siempre perfecto, en el que nunca hubiese ningún peligro, sería un mundo extremadamente plano. Algo parecido a un videojuego sin enemigos y sin obstáculos. Sería muy bonito, pero también sería tremendamente aburrido. Y aunque esta comparación no resuelve el problema filosófico del mal, sí que nos muestra que la cuestión es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Sin embargo, hay otro terreno donde la religión ha encontrado dificultades quizá aún mayores. Un terreno en el que el conflicto ha sido más visible y más constante en los últimos siglos: su relación con la ciencia. We put a God in the dark, gave the lightning a heart, gave the fear something to me. We put a voice in the storm, so the chaos had form, so the night wouldn't swallow me. Durante mucho tiempo se ha presentado la historia como si ciencia y religión fueran enemigos inevitables, dos formas opuestas de entender el mundo que necesariamente tenían que acabar chocando. Y en parte, esa imagen se alimenta de episodios muy conocidos, como el caso de Galileo o las polémicas en torno a la teoría de la evolución. Pero cuando observamos la historia con un poco más de detalle, la realidad resulta ser más compleja. Muchos de los científicos más importantes de la historia fueron también personas profundamente religiosas. Isaac Newton, por ejemplo, que formuló las leyes fundamentales de la física clásica, dedicó tanto tiempo a estudiar la teología como a estudiar la naturaleza. Gregor Mendel, el padre de la genética moderna, era un monje agustino, y Georges Lemaitre, el físico que formuló por primera vez la teoría que hoy conocemos como el Big Bang, era también sacerdote católico. Esto no quiere decir que no haya habido tensiones entre ciencia y religión. Ha habido muchas, pero la relación entre ambas ha sido más rica y compleja de lo que suele contarse. Podríamos decir que ha sido una mezcla de conflictos, diálogos y en muchos momentos también de colaboración. Uno de los ejemplos más conocidos de esa colaboración es el propio Observatorio Astronómico del Vaticano, una institución científica que existe desde finales del siglo XIX y que hoy participa en investigaciones internacionales sobre cosmología, evolución estelar o formación de galaxias. Sus astrónomos trabajan en proyectos similares a los de cualquier otro centro científico del mundo. Otro ejemplo interesante es el campo de la bioética. Muchas de las grandes discusiones actuales sobre genética, inteligencia artificial, reproducción asistida o final de la vida no son solo debates científicos o técnicos, también son debates morales en los que participan médicos, científicos, filósofos y también teólogos de distintas tradiciones religiosas que intentan aportar una reflexión ética sobre los límites de la intervención humana en la vida. Incluso en el ámbito del estudio del propio cerebro y de la conciencia existe hoy un diálogo creciente. Algunos investigadores trabajan con monjes budistas para estudiar científicamente prácticas tan interesantes como la meditación, analizando cómo afectan al cerebro, a la atención o a la regulación emocional. Ciencia y religión no siempre están en guerra. A veces se han enfrentado, pero también conviven, se influyen mutuamente y colaboran para intentar comprender mejor el universo y la experiencia humana. Pero al mismo tiempo que vemos ese diálogo, también aparece otro fenómeno muy característico del mundo moderno: el auge del fundamentalismo. Grounds were blood.
us by unseen hands. Power rising over lands. Kings would kneel and stand as more divine by right above the law. Temples built on human fear. Whispers turn to something clear. Not just faith but control refined, a way to govern humankind. Cuando escuchamos la palabra fundamentalismo, solemos pensar inmediatamente en ciertas formas extremas de religión, pero en realidad el fenómeno es más amplio. Se refiere, sobre todo, a una actitud, la tendencia a aferrarse a una interpretación rígida y literal de una tradición cuando esa tradición percibe que está siendo cuestionada, y eso suele ocurrir en momentos de cambio. A lo largo de la historia, muchas religiones han tenido que adaptarse a transformaciones culturales enormes, pero el mundo moderno ha traído cambios especialmente rápidos. Avances científicos, nuevas formas de vida, sociedades cada vez más pluralistas, cambios en la moral sexual, en el papel de la mujer, en la autoridad de las instituciones tradicionales. Para algunas comunidades religiosas, todo eso puede percibirse como una amenaza. Y cuando una cultura siente que su forma de entender el mundo está siendo erosionada, aparece con frecuencia una reacción defensiva. En lugar de reinterpretar o flexibilizar las tradiciones, algunos grupos optan por hacer todo lo contrario, endurecerlas volviendo a sus raíces e insistiendo en una lectura literal de los textos sagrados, reforzando así las fronteras entre los creyentes y el resto de la sociedad. El fundamentalismo suele presentarse como una reacción frente a un mundo actual que cambia demasiado rápido. Pero al mismo tiempo que vemos esas tensiones, ocurre algo que muchas personas en Occidente tendemos a ignorar, que aunque en Europa o en algunas regiones de América la práctica religiosa haya disminuido, a escala global, en cómputos generales, podemos decir que ocurre exactamente lo contrario. En muchas regiones del mundo, en gran parte de África, de Asia o de América Latina, la religión sigue siendo una dimensión central de la vida cotidiana que organiza la vida espiritual de las personas y también su vida social, sus fiestas, sus normas culturales y su identidad colectiva. La secularización es en gran medida un fenómeno occidental, pero el mundo es mucho más grande que Occidente, y para miles de millones de personas, la religión sigue siendo una de las formas principales de entender la vida, la comunidad y el sentido de la existencia. A pesar de las miradas, de la pena, de las piedras, estoy mucho mejor de lo que todos piensan. Disfruto mi soledad, la nostalgia, la tristeza, y de esa forma de darle vueltas a la cabeza.
porque ningún sitio es malo para vestir de pijama. La derrota nunca impide que llegue mañana. No hay lamento sin fortuna ni tormenta sin su calma. Y soy feliz pensando en aquella que se marcha, que me olvida, que se escapa. Y aunque en todo lo que hago quizás sea imposible separar completamente al ser humano de la religión. Ambos han crecido juntos y ni uno ni la otra pueden entenderse por separado. La religión, sin un ser humano que se incline a rezar, no es absolutamente nada. Y entre aquellos que se declaran completamente ateos, suele existir, aunque sea en un pequeño rincón de su mente, una cierta apertura a lo desconocido, a esa sensación de que pertenecemos a un todo. No necesariamente tienen que creer en un Dios concreto ni en una religión organizada. Simplemente pueden tener la intuición de que hay algo más allá de lo que todos comprendemos. Piensen en cuántas personas que nunca rezan lo han hecho por primera vez en momentos de incertidumbre extrema, cuando la vida se tambalea o cuando se enfrentan a algo que no saben cómo afrontar. En los últimos momentos de vida aparece casi instintivamente la necesidad de dirigirse a algo, de buscar un apoyo que vaya más allá de uno mismo. Necesitamos respuestas, necesitamos agarrarnos a algo cuando sentimos que nos vamos a caer. Aún así, todo lo que hemos hablado aquí, aunque ofrezca una explicación racional bastante coherente de por qué existen las religiones, tampoco demuestra que más allá de nosotros no exista nada. Lo que hoy hemos contado no invalida la existencia de Dios y tampoco la confirma, pero el hecho de que la religión tenga raíces psicológicas, sociales y evolutivas no significa que la idea de que haya algo más sea una ilusión confirmada. En realidad, tanto la existencia de Dios como su no existencia son dos posibilidades que se tocan la una a la otra. Ambas son igual de difíciles de demostrar, porque tan difícil es afirmar con certeza que el universo ha surgido únicamente a través de procesos naturales, a través de procesos encadenados entre sí, como afirmar que somos el resultado de una inteligencia superior que nos ha creado. En ambos casos nos encontramos con preguntas que, al menos por ahora, superan nuestra capacidad de respuesta. A veces, quienes rechazan la religión lo hacen apoyándose en la ciencia, pero la ciencia tampoco responde ciertas preguntas. La ciencia explica cómo funciona el universo, pero no puede explicar por qué existe. Y cuando llegamos a ese límite, aparece la incertidumbre. Por eso, una de las frases más honestas que nos ha dejado la historia del pensamiento es aquella que se atribuye a Sócrates: solo sé que no sé nada. Aceptar esto es profundamente incómodo. Significa reconocer que no comprendemos del todo qué es el universo, qué somos nosotros y qué hacemos dentro de él. Pero al mismo tiempo, también es una forma de aceptar que a pesar de todos nuestros conocimientos, habitamos un misterio mucho más grande que nosotros mismos. Como ese hámster que mira fuera de su jaula y se pregunta por la inmensa habitación que lo rodea todo. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Les dejo con el tema Ningún sitio es malo para vestir de pijama, que pueden encontrar en mi perfil, en el perfil de David Minayo, de Apple Music, de YouTube, de Spotify y de muchas otras plataformas. Hasta pronto. Y de compras me sostengo, sin miedo ni vergüenza, en los viejos pantalones mientras mira la cajera. Y en el metro me recuesto, hacia atrás con mi condena, degustando el alboroto igual que en una fiesta. Porque ningún sitio es malo para vestir de pijama. La derrota nunca impide que llegue mañana. No hay lamento sin fortuna